Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión, aunque la intención era hablar un poco sobre la literatura y el ajedrez a través de varias novelas, entre ellas, por ejemplo, un breve trabajo de Stefan Zweig, que es una partida de ajedrez, un trabajo de Nabokov, que se llama La Estrategia Lushin, sobre las cuales se hicieron sendas películas. Naturalmente, Gambito de Dama, que es una versión en serie para televisión, pero también está la novela escrita. Obviamente, La Última Partida, una novela de un personaje, el relojero, el cual juégase la vida en partidas de ajedrez en la era nazi. Otra novela de la chica que jugaba ajedrez en Auschwitz, también dedicada a la reina de Cadwe, sobre las cuales se han hecho sendas películas y documentales. Sin embargo, dadas las circunstancias que nos envuelven en esta era de batallas en el desierto, dijera el buen escritor mexicano José Emilio Pacheco, batallas en las redes, en los más medias y batallas donde todo mundo se erige en experto, calificando a los oponentes en novatos o ignorantes, izquierdas o derechas, y la disputa por Venezuela, que no es naturalmente nueva. Esta ocasión me propongo presentar a ustedes unas reflexiones personales con un conjunto de datos sobre la disputa por Venezuela. Pretendo hablar poco o casi nada con respecto al general Hugo Chávez Frías, al presidente Nicolás Maduro o los personajes, porque a mi entender los personajes son el pretexto o la coartada de una disputa que les trasciende. Por ello es que quisiera nuevamente Venezuela partir de una idea que en una entrevista que le hiciera una periodista española a Bashar el-Assad, presidente de Siria, donde a pregunta expresa de por qué se le persigue a él. Vemos que los medios dicen, por ejemplo, las intenciones de Vladimir Putin son estas, y Ucrania nunca dicen las de Zelensky. Parece ser que los noticieros prefieren personalizar los conflictos con los, entre comillas, dictadores, olvidándose de las naciones y los pueblos. No importa, decía Bashar el-Assad, no fui yo el objetivo, en realidad, sino lo fue Siria. En Libia, el objetivo no fue Gaddafi, sino Libia. En Irak, el objetivo no fue Saddam Hussein, sino el propio Irak. Ante ello, considero que es imprescindible expresar nítidamente que debe saberse que en Venezuela el objetivo no es Nicolás Maduro o el chavismo, tampoco, sino lo es
Venezuela. Y hablaré un poco más sobre Venezuela y algunos elementos de juicio que para mí son imprescindibles en esta hora de la reflexión, donde, por ejemplo, el gobierno de Alemania, el rey de España, que nunca ha dado actas de que haya sido electo, el rey de Inglaterra no ha hablado porque, o de Reino Unido, porque está atrapado en cuestiones de salud y de vida o muerte, pero muchos presidentes europeos nunca, por ejemplo, presentaron actas a todo el mundo de las sucesivas reelecciones de Angela Merkel. Sin embargo, critican a Maduro de dictador por las reelecciones. Lo mismo hicieron con Evo Morales en Bolivia. Léase que Bolivia es rica en litio y en diversos minerales. Lo que es Bolivia, Perú, México, fueron parte del saqueo durante la corona española de oro, plata y más. La cruz entraba donde había plata, rezaba una expresión jesuita de la época. Si no hay plata, no hay cruz. Pues bien, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, no quiero acudir muy lejos, y lo que llevamos del siglo XXI, la actual República Bolivariana de Venezuela, hasta antes de Hugo Chávez, República de Venezuela, ha sido objeto de disputas tanto internas como externas. Particularmente estas últimas han estado signadas por una política injerencista por parte de los gobiernos estadounidenses que, mediante la intervención de algunas dictaduras o dictadores, como lo fue el caso de Rafael Leónidas Trujillo, entonces dictador de la República Dominicana en el año del 62, o a través de los grupos oligárquicos o favorables a ellos dentro de la misma Venezuela, han intentado controlar la política económica y social, en el caso particular de Venezuela hoy, pero no solo de Venezuela, de modo tal que estas políticas sean favorables a sus intereses geopolíticos o geoestratégicos. Veamos esta trama con cierto detalle. Entre 1948, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y 1958, como tal, en la entonces Venezuela se dio un golpe de Estado militar que impuso una dictadura, se dijo en principio, de menos de 10 años. Y bajo la definición de gobierno de dictadura militar del 48 al 58, se conoce como el gobierno militar de facto que presidió dicho país durante 10 años. Reitero, de 1948 a 1958. Este gobierno militar, como otros tantos a lo largo de la historia de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, derivó de un golpe de Estado perpetrado en el año de 1948. Este golpe de Estado, como también es sabido, puso fin a lo que algunos llegaron a considerar un experimento de democracia de 3 años, conocido como el trienio ADECO, de 1945 a 1948. Este último periodo, el trienio, fue un periodo, como es lógico, de 3 años en la historia venezolana, que bajo el gobierno presidido por el Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, impulsó durante este breve periodo de tiempo las elecciones. El Partido Acción Democrática ganó también a través de un golpe de Estado en Venezuela en 1945 contra el presidente Isaías Medina Angarita, denominado dicho golpe de Estado Revolución de Octubre.
por la fecha en que se produjo, el 18 de octubre de 1945, y como ya señalé, celebró las primeras elecciones generales en la historia de Venezuela, hasta la segunda mitad del siglo XX. Prácticamente, aunque fue al término de la primera mitad en 1945, con un golpe de Estado también. Durante la dictadura militar del 48 al 58, como fue en Chile, en Argentina, en Uruguay, en varios lados, un triunvirato de militares de rango controló el gobierno hasta el año del 52, es decir, por 4 años. Y se les ocurrió la genial idea de convocar a elecciones. Sin embargo, el resultado de tales elecciones no le favoreció a la dictadura, de modo que mediante un fraude se determinó nombrar a uno de ellos tres, a Marcos Pérez Jiménez, como presidente, manteniéndolo en el poder hasta el año de 1958, año en el cual termina la dictadura con otro golpe de Estado que propició el advenimiento de un gobierno de transición bajo el mando de un almirante, Wolfgang Larrazábal, vigente hasta las elecciones generales de Venezuela de ese mismo año. Por eso se hablaba de un gobierno de transición. Previo a las elecciones, tres de los principales partidos políticos, como lo hacen en varios países en la actualidad, Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática, firmaron un acuerdo de transición de poder, conocido dicho acuerdo como Pacto de Punto Fijo, en aras de mantener la gobernabilidad. En dicho pacto no fueron incluidas las organizaciones de izquierda, en ese entonces representadas por en ese entonces Partido Comunista de Venezuela, distinto al Partido Comunista actual, que pidió reconocer el fraude, el actual, según ellos, de Maduro, pero el anterior, dado que no fueron invitados ni considerados en los acuerdos, constituyeron en el 62 el primer movimiento guerrillero en Venezuela. La nueva era, a partir del Pacto de Punto Fijo, trajo cambios en el ámbito político y económico. Fue el primer periodo que hubiera manejado Rómulo Betancourt. Y durante ese gobierno de Rómulo Betancourt no se otorgaron más concesiones petroleras a las empresas que operaban en el país de Venezuela. Se constituyó la Corporación Venezolana del Petróleo y en 1960, por iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonso, en representación de Venezuela, se propone la constitución de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues Venezuela era uno de los países más potentes en producción y petróleo en reserva reconocido mundialmente. Asimismo, se adelantó una ley de reforma agraria que redistribuiría los terrenos improductivos con el fin de detener el declive de la producción agrícola debido al boom petrolero que viene hacia el inicio de los 60. Igualmente se diseñó una nueva constitución en 1961. Como consecuencia de ello, en el año de 1962, este nuevo gobierno del presidente Rómulo Betancourt tenía tanto dentro como fuera sus antagonistas, léase sus detractores, entre ellos Estados Unidos, entre ellos los dictadores de América Latina que lo acusaban de comunista, y durante un desfile militar que se celebraba, Rómulo Betancourt sufre un atentado planeado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo a instancias del gobierno de los Estados Unidos con el fin de reiniciar una dictadura en Venezuela. Desde luego,
Desde 1948 hasta el 58, la dictadura siempre favoreció con sus políticas los intereses económicos y geoestratégicos de los Estados Unidos en términos de las riquezas más importantes en ese entonces de Venezuela: petróleo y oro. En 1960, como decíamos, a instancias del gobierno de Venezuela, se constituye la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962, un mes después del porteñazo dado por Rafael Leónidas Trujillo contra Rómulo Betancourt, y la Organización de las Naciones Unidas reconoce explícitamente a la OPEP como el organismo que representa y reúne a los máximos exportadores de petróleo a nivel mundial. Como bien se sabe, según datos de la propia OPEP, el 43% de la producción mundial del petróleo, léase de nuevo, el 43% de la producción mundial del petróleo y el 81% de las reservas mundiales probadas de petróleo se encontraban en países miembros de la OPEP. Su dominio en las exportaciones de crudo para el tercer trimestre, por ejemplo, del año 2016, se situaba en alrededor del 34.9%. Además, concentraba el 40% de la producción, equivalente a la totalidad de la capacidad necesaria de producción de petróleo del mundo, lo que de facto convirtió a la OPEP en el banco central del mercado petrolero y en el blanco central de los ataques de Estados Unidos y sus aliados. ¿Quiénes eran los países que más reservas tienen porque las compran pero no las usan, y quienes más tienen probados recursos? Son naturalmente Rusia y Estados Unidos. Los países miembros de la OPEP en 1960 eran Argelia, que ocupaba el 19º lugar en producción y reservas probadas en todo el mundo, miembro fundador. Arabia Saudita, el tercer lugar en producción y reservas probadas, miembro fundador. República del Congo, 31º lugar, no miembro fundador. Emiratos Árabes Unidos, 7º lugar, miembro fundador. Gabón, 36º lugar, no miembro fundador. Guinea Ecuatorial, 37º miembro fundador. Irán, 10º lugar. Irak, 4º lugar. Kuwait, 8º lugar. Libia, 18º lugar. Y Nigeria, 11º lugar. Y desde luego Venezuela, que ocupaba el 21º lugar como miembro fundador. Estos datos son para el 14 de enero del 2022 de la propia OPEP. Debo señalar que si vemos del 90 para acá lo que es el caso de Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela, son 5 países a los que Estados Unidos, aliados y medios han caracterizado como dictaduras a sus gobiernos, y los dictadores han sido, después del Shah, los ayatolas. En Irak, Saddam Hussein. Kuwait es un caso donde la guerra Irak-Kuwait marca otro pleito, porque antes también se dio la guerra Irak-Irán. Está Libia, Gaddafi, y Nigeria, que también fue invadida. Y hoy Venezuela. Si vemos, podemos asumir sin riesgo o sin temor a equivocarnos de que los intereses trascienden a Gaddafi, a los ayatolas, a Saddam Hussein, a Hugo Chávez, a, desde luego, Nicolás Maduro, porque parece ser que los lugares que ocupan, y segundo lugar, la OPEP integraba básicamente países de África y de Oriente Medio, y uno de América Latina. México nunca entró a la OPEP porque
adhiriéndose a los intereses de la política estadounidense desde el gobierno de Luis Echeverría, que coincide con el gobierno de Venezuela en ese entonces de Carlos Andrés Pérez, su primer periodo gubernamental. Ellos, particularmente el caso de Luis Echeverría, no entra a la OPEP y se mantiene como independiente. Al término de la Segunda Guerra Mundial, como es sabido, algunos de los campos petroleros más grandes del mundo estaban entrando en la actividad productiva en el Medio Oriente, curiosamente. Estados Unidos había establecido la Comisión del Pacto Interestatal de Petróleo y Gas para unirse a la Comisión de Ferrocarriles de Texas para limitar la sobreproducción. Estados Unidos era simultáneamente el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo, no exportador, y el mercado mundial estaba dominado por un grupo de empresas multinacionales que era conocido como las Siete Hermanas, 5 de las cuales tenían su sede en los Estados Unidos. Después de la ruptura del monopolio original de Standard Oil Company de John D. Rockefeller, los países exportadores de petróleo entonces se vieron motivados a formar la OPEP como un contrapeso a esta concentración de poder político y económico en torno al petróleo. No nos asombre que del 90 para acá, vamos, los últimos 30, 40 años, los conflictos han estado centrados en esos países y tengamos claro que entre 1948 y 49 es creado el Estado de Israel por acuerdo del Plan de Partición de Palestina en Naciones Unidas en su Consejo de Seguridad. De 1970 a 1980, la OPEP adquirió relevancia internacional en la medida en que los países miembros ya tomaban control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del crudo en el mercado mundial. En esa década hubo dos crisis en los precios del petróleo. Una, motivada por el embargo petrolero árabe en 1973 y la decisión de la OPEP de triplicar sus precios de venta del crudo y por ello el estallido de la revolución, ello por el estallido de la revolución en Irán en 1979. Son 20 y 20 y 40 años. En 1970 se muestran los primeros síntomas de una crisis. Libia, entonces dirigida por un joven de apellido Gaddafi, presiona a las empresas concesionarias para que reduzcan la producción con el fin de elevar los precios. En 1973 fue la cuarta guerra árabe-israelí. En septiembre del 73, que en realidad fue palestino-israelí, la de Yom Kippur, la OPEP, de mayoría árabe, decide una elevación del 70% de precio e imponer un embargo a los países que habían apoyado a Israel, empezando por Estados Unidos. Esto marca aún más el conflicto de los intereses de la OPEP confrontado con los Estados Unidos e Israel, apoyando entre Siria, Libia, Irak, Irán a Palestina. Esto marca una época bastante conflictiva que muchos recordamos, sobre todo los de más edad, cuando efectivamente esto marcaba confrontaciones en los intereses y después fueron dándose las invasiones de Irán, Irak, Afganistán, Libia y la supuesta deposición de los dictadores. Téngase claro y presente que cada país en el cual ha intervenido el gobierno de Estados Unidos, después de cada intervención, no ha quedado mejor de lo que estaba antes de cada intervención. Lo podemos ver históricamente. Luego, tras estos sucesos del 73, un activista venezolano al cual se caracterizó de terrorista, de nombre Ilis Ramírez, mejor conocido como Carlos, algunos le llamaban el terrorista o Carlos el Chacal,
lideró un comando secundado por Hans-Joachim Klein y Gabriel Krocher-Tiedemann, que tomó por asalto la sede de la OPEP en Viena y a 42 rehenes, incluyendo todos los ministros del petróleo de los países miembros, para demandar la salida del ejército sionista de Palestina. De 1990 al 2000, la década comienza con la invasión iraquí de Kuwait, que dispara el precio del petróleo por encima de los $30 por barril. El resto de los miembros de la OPEP responde elevando su producción para bajar los precios. Desde entonces, los precios permanecieron relativamente estables hasta el año de 1998. ¿Por qué señalo ese año de 1998? Porque en ese año el presidente venezolano recién electo, Hugo Chávez Frías, contribuye de forma decisiva a sacar a la OPEP de una profunda crisis en la cual se encontraba no solo de credibilidad, sino de unidad interna, ya que la Organización de la Unidad Africana, creada por Gaddafi, también estaba en crisis, y elevar los precios del petróleo en cerca de un 1000% durante sus mandatos. Ello porque eran países productores muy importantes, con reservas probadas muy importantes de petróleo. Y naturalmente Venezuela estaba ahí. Nada más llegar al poder, el presidente Hugo Chávez prometió cambiar la estrategia petrolera y reducir la oferta acordada en la OPEP. ¿Para qué reducir la oferta? Para aumentar los precios, cosa que convenía a los países productores, no a Estados Unidos y sus aliados. Chávez quiso, el general Hugo Chávez quiso, en sus propias palabras, resucitar a la OPEP y su actividad, su activismo, su presencia, y conseguir que el crudo tenga un precio justo para productores y consumidores, no solo para Estados Unidos, en los mercados internacionales. No importan Hugo Chávez o Nicolás Maduro, lo que importa es Venezuela. El nuevo gobierno de Hugo Chávez, que es reelecto por segunda vez, aprovechó las mejores relaciones diplomáticas que tenía con Irán y Arabia Saudita, con Libia y Siria, y con los países productores de petróleo, llegando a convencer a sus socios de instaurar un mecanismo para ajustar el precio bruto del crudo. Para junio del 2000, el precio del barril había llegado a un promedio de $26, básicamente debido a la demanda de los mercados asiáticos. Si aumenta la demanda de Asia, disminuye la producción, tendería a disminuir, porque no hay capacidad de cubrir el mercado y entonces los precios bajan. Y eso implicaba una mayor demanda de producción de crudo. Entre los años 2000 y 2010, los recortes de producción que la OPEP acordó lograron su objetivo, y a principios del 2000, el precio del petróleo supera por primera vez la barrera de los $30 por barril. El grupo se fija en 2000 un objetivo de precios en forma de banda entre 22 y $28 por barril. La OPEP reacciona a los altos precios con aumento de su producción, pero hay un fuerte incremento de demanda de China y la India, posteriormente parte del BRICS, al cual después le entraría también, bueno, está Brasil, pero también Venezuela, que pretendía entrar como grandes consumidores, además sumando a problemas de producción, un paro petrolero en Venezuela a partir de diciembre del 2002, que eso impacta propiciando la suspensión de exportaciones de Irak en el 2001 y sobre todo la invasión de Irak en el 2003, que provoca una nueva subida de precios. El crudo alcanzó prácticamente $80 por barril en el verano e invierno
del 2006. El paro petrolero en Venezuela del 2002 al 2003, también llamado entre comillas paro nacional o huelga general, consistió en una huelga o paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno de Hugo Chávez, promovido principalmente por la organización gremial Fedecámaras, lo que serían la Concanaco, la Concamín, la Canacintra, las cámaras de empresarios, y secundado por las directivas de los sindicatos de la nómina mayor, es decir, los altos funcionarios de la empresa Petróleos de Venezuela, que ya había sido fundada años después. Los partidos de oposición, léase todos los que hoy cuestionan también las elecciones, aglutinados en la Coalición Coordinadora Democrática, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el equivalente de la CTM de México, diversas organizaciones como Súmate e incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión. Uno de los motivos se inicia al pasar por encima de la meritocracia de la empresa cuando en febrero del 2002 Hugo Chávez designa una nueva directiva dirigida por el economista Gastón Parra Luzardo, en reemplazo del general Guaycaipuro Lameda. En el año 2002, en medios de televisión, Hugo Chávez despidió a 7 altos funcionarios y advirtió que despediría a todos. Posteriormente, tendrían lugar los sucesos del 11 de abril de ese año, que culminaron con un breve derrocamiento de Hugo Chávez, el cual duró menos de 48 horas. El paro se extendió desde diciembre del 2002 hasta febrero del 2003, siendo una de las huelgas generales de mayor duración en la historia de Venezuela. Según se sabe y se puede reconocer, este paro no fue una huelga en su precisa y correcta concepción jurídica y política, sino fue una medida de protesta política para liquidar al gobierno de Hugo Chávez. El 2 de diciembre del 2002, fecha en la que se inició este evento, no se dio a conocer ante la opinión pública venezolana un pliego petitorio laboral alguno. Sus convocantes no fueron trabajadores, sino fueron la dirección empresarial a través de las Fedecámaras o Federación de Cámaras de Empresarios, así como buena parte de los empleados de mayor rango de PDVSA, Petróleos de Venezuela, y la Coordinadora Democrática. Los sindicatos, a través de la Central de Trabajadores Venezolana, apoyaron la convocatoria, pero no fueron convocantes. A principios de febrero del 2003, luego de 2 meses de duración, el paro petrolero fue oficialmente levantado, a pesar de que la industria petrolera se encontraba ya parcialmente operando. De 1962 a 1998, prácticamente 35 años, se sucedieron con relativa calma los gobiernos de Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, su primer periodo, quien crea Petróleos de Venezuela, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, su segundo gobierno durante el cual el teniente coronel Hugo Chávez intentó dar 2 golpes de Estado fracasados, y posteriormente el segundo periodo de Rafael Caldera. Estamos hablando de prácticamente 35 años que, además de las crisis económicas internas y la corrupción reconocida en Venezuela, se sostuvieron sin mayores aspavientos, impulsando políticas neoliberales en ese tiempo a través de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que regulaba los créditos
y préstamos financieros. De 1998 a 2013, el teniente coronel Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales y por 3 periodos consecutivos impulsa lo que se conoce como Revolución Bolivariana hasta el año 2013, cuando muere. Desde 2013 a nuestros días, Nicolás Maduro es electo presidente, no sin los forcejeos que también se dieron durante los periodos del teniente coronel y después general Hugo Chávez Frías. Debo resaltar varios hechos hasta aquí que me parecen fundamentales. Todos y cada uno de los golpes de Estado sucedidos antes de 1998, incluyendo el porteñazo, no tuvieron mayor resonancia internacional porque actuaba relativamente a manos libres el gobierno de Estados Unidos. Tengamos claro que en 1959 triunfa la Revolución Cubana y esto le imprime otra lógica a América Latina. Tengamos presente que en el 60 surge la OPEP, que se vuelve un contrapeso de las 7 hermanas. Téngase presente que los miembros fundadores de la OPEP y participantes son prácticamente todos de Oriente Medio, exceptuando Israel y sus aliados en ese entonces, y de África, y muy particularmente de un único país en América Latina, Venezuela. Tengo la impresión de que si regreso a la primera afirmación planteada por el propio Hafez el-Assad, nos va a quedar más claro el panorama. No fui yo el objetivo, sino Siria. En Libia el objetivo no fue Gaddafi, sino Libia. Libia presidía y dirigía la Organización de la Unidad Africana propuesta por el propio Muammar Gaddafi. Libia, uno de los integrantes importantes de la OPEP y además miembro fundador uno de los productores más importantes de petróleo y parte integrante de lo que se conoció como la Liga Árabe. En Irak, Saddam Hussein fue primero una buena herramienta contra Irán, se armó la guerra. Se sintió apoyado y se fue contra Kuwait, después lo intervinieron y ya sabemos en qué termina el asunto de Irak. Pero lo que es Siria, Libia, Irak, podemos considerar que todos esos conflictos están inmersos en la lógica de la producción, distribución, consumo, manejo de los mercados del petróleo. Y naturalmente, los dirigentes gobernantes de esos países no es que fuesen dictadores, según la lógica mediática con la cual son caracterizados, es que representan grupos de equilibrio y contrapeso, eso sí, no los que ahora discuten acá ciertos sectores sobre representaciones y demás. ¿Sí? De hecho, el problema es una geoestrategia político-económica. Con la intervención de Rusia en Irak, en Ucrania, ya señalaba, se dice los intereses de Putin sobre Ucrania, pero no se habla de Rusia, se habla de Ucrania. No se habla de Zelensky, se habla de Ucrania. Entonces, parece ser que la lógica mediática también es parte de este proceso mediante el cual se demanda unilateralmente
e injerencistamente que una nación explique a las otras lo que hace internamente, cuando los principios elementales de la convivencia democrática demandan la no intervención y el no injerencismo. Tengo la impresión de que, como pasó con el primer momento en que más de 50 países reconocieron como presidente autoproclamado a Juan Guaidó, que se aguadó a la hora de la verdad y que no logró el objetivo de derrocar al dictador Nicolás Maduro, vuelve la cargada desde antes de estas elecciones. Durante las elecciones actuales se avienta mediáticamente la cargada y otro tanto de países reconocen, ojo, reconocen que hubo fraude, sin aún tener pruebas de ello, y dan como ganador a uno de ellos con base en la información que vierte la oposición a quien supuestamente hizo el fraude. Aquí el problema, reitero, itero e insisto, no es si Nicolás Maduro sí o no, si hubo fraude o no, si tienen que hacer públicas las actas o no, aunque Boric lo pida, cosa que no hicieron antes, ni internamente en Chile, ya no digo Milei en Argentina. Queda claro que el problema de la transparencia de los procesos electorales es un problema que puedo comparar como una bomba de humo. El problema no está ahí, el problema es geoestratégico y político. El petróleo, una OPEP reactivada a partir del general Hugo Chávez Frías, y desde luego una posibilidad de integración de Venezuela al BRICS, ¿sí? Brasil, India, China, etcétera. Todos los que ahora están en esta cargada no abrieron la boca para pedirle al presidente de El Salvador, cuando su constitución no permite la reelección, lo hayan reconocido mediante un proceso de reelección que viola la propia constitución salvadoreña. Ahí no importa El Salvador, ni Bukele, que por lo demás pide transparencia en Venezuela. Porque Bukele es bueno, aunque se haya reelegido en contra de la constitución de El Salvador. Ahí sí no hay nada que reclamar. El problema está en Venezuela y no es Maduro, no es el chavismo, es el petróleo, el oro, el BRICS y geoestrategia y política. O dicho en buen cristiano, a lo Bashar el Assad, el objetivo es Venezuela. Aquí dejo esta reflexión breve, 45 minutos, bueno, no tan breve, muy chorera, pero creo que esto trasciende los análisis de superficie de si hay transparencia en actas o no la hay, de si alguien tiene las buenas y otro las malas, de si uno es un dictador, de si van a ir grupos de soldados cubanos a atacar a la población venezolana, de si están los del comando Wagner de Rusia en Ucrania, cuando eso ya se aclaró desde que fue desbaratado en el caso de Ucrania, el grupo Wagner, y ahora resulta que están ayudando a la dictadura de Venezuela. Tengo la impresión de que sin haber sido el propósito defender o no a Nicolás Maduro y sus elecciones, esa es la punta de un iceberg que tiene en el fondo
geoestrategia, geopolítica, la OPEP, el BRICS, el petróleo y la riqueza de Venezuela, que está en oro y petróleo. Porque lo del mal manejo y que gracias a las políticas del gobierno, lo mismo se dice de Cuba, tengamos claro el papel que juega Estados Unidos y sus políticas de sanciones. Creo que los países más sancionados históricamente por estos recursos han sido Irán, Libia, Irak, Venezuela, Cuba, y no vemos que otros lo sean por estas razones. Naturalmente Norcorea, pero parece ser que esas políticas son políticas de control geoestratégico. Hasta la próxima. Muchas gracias y esperemos que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y gracias.